Muy buenas tardes y saludos cordiales desde la avenida de Castelao, que un año más, por segundo año consecutivo, acoge esta cabalgata de los Reyes Magos aquí en Vigo. Una cabalgata que se ha conseguido celebrar pese al coronavirus y sobre todo pese a la lluvia. Sí, la ha condicionado, es cierto que tenía que haber empezado a las 10 de la mañana, ha empezado a las 2, pero va de continuo hasta las 9:30 de la noche, porque nada es capaz de frenar la magia, la ilusión de los miles y miles de niños, de las miles y miles de niñas viguesas que han esperado durante todo un año, se han portado fenomenalmente bien a la espera de que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, esta noche cumplan con sus deseos y les dejen sus regalos a los pies del árbol de la Navidad. Saludos a los telespectadores de Televigo, también a quien nos está siguiendo desde la página web del grupo Radio Vigo, radiovigo.com, y también desde la web del Ayuntamiento de Vigo, www.vigo.org, para retransmitirles en rigurosísimo directo. Son las 7:15 de la tarde, esta cabalgata de los Reyes Magos. En 15 minutos, a las 7:30, el regidor local, el alcalde Abel Caballero, entregará las llaves de la ciudad a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya saben, con esa llave podrán entrar en todas nuestras viviendas para dejar esos presentes, para dejar esos regalos que todos los niños y los no tan niños, pues creo que nos hemos merecido en mayor o en menor medida. Decía que la lluvia ha condicionado esta cabalgata. Ahora mismo están cayendo unas gotas, se puede ver porque, como pueden apreciar en estas imágenes, pues está lloviendo y se ven unos cuantos paraguas. Eso sí, no ha sido ningún problema para los vigueses, que, valientes ellos, pues se han puesto el paraguas y a recorrer esta cabalgata estática por segundo año consecutivo. Repetimos, no son las carrozas las que se mueven, sino que son los vigueses los que giran alrededor de la misma, y así pueden contemplarla, pueden saludar y pueden incluso, bueno, pues lanzar esa última petición a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que se han acercado a Vigo en un larguísimo viaje, como es lógico, desde allá donde vienen, desde esas tierras lejanas del Oriente lejano, como ocurrió hace 2021 años, cuando fueron a adorar, a visitar al Niño Jesús, que había nacido el 24 de diciembre, y allí fueron al portal de Belén, guiados precisamente por esa estrella de Belén, para llevarle al Niño Jesús incienso, oro y mirra. Mucho ha evolucionado la tradición desde entonces. Ya en el siglo XIX en España empezó este tipo de cabalgatas más moderna, donde los tres Reyes Magos y toda su comitiva, los pajes y los demás acompañantes, pues visitan todos y cada uno de los lugares de la tierra para poder llevar esos juguetes, esas ilusiones, sobre todo esos deseos, esas peticiones a grandes y niños. Eso sí, una cabalgata con todas las medidas COVID, con todas las medidas de seguridad. Por supuesto, esa distancia de 2 metros entre personas o entre grupo de convivientes, y por supuesto todos y cada una de las personas con la mascarilla, porque si hay algo que hay que cumplir, como siempre, es con las restricciones, con las limitaciones COVID, para poder celebrar con total seguridad pues eventos como este, al aire libre, claro, como es la cabalgata mágica de los Reyes Magos de Oriente. Este año el leitmotiv de esta cabalgata son los viajes, esa literatura universal que relata cuentos en los que el viaje es protagonista, y este año además está dedicada a esos cuentos, a esos viajes de un escritor universal, de un escritor francés, pero con muchísima relación con nuestra ciudad, puesto que Vigo fue la única que visitó estando obviamente en vida. Hablamos de Julio Verne y hablamos de obras como Viaje al centro de la Tierra, como 20.000 leguas de viaje submarino, como La vuelta al mundo en 80 días o 5 semanas en globo. En total son 10 las carrozas que participan en esta cabalgata, 5 de ellas municipales, de la policía local, del ayuntamiento, y otras 5 de empresas privadas, que así también quieren contribuir aportando su granito de arena a esta noche tan mágica, a este evento tan importante como es la cabalgata de Reyes. Y desde aquí, ¿por qué no? Y creo que es de justicia reconocer la labor que hacen las distintas asociaciones, las distintas empresas privadas, los distintos colectivos que se afanan en suplir allí donde no consiguen llegar los Reyes Magos, para dejar un juguete, al menos una ilusión, a todos los niños, incluso a los menos afortunados, porque si hay algo más bonito que poder abrir un regalo el día de Reyes, es que todos los niños puedan abrir al menos uno, porque la ilusión de un niño pequeño es lo más grande que hay y nadie debe quedarse sin su juguete. Los que tengan más, enhorabuena, y los que tengan menos, al menos
ese juguete, esa ilusión que vean cumplida, para que todos podamos contemplar esa sonrisa de un niño, porque es lo más grande que existe en esta vida, la felicidad de las personas y por supuesto de los más pequeños. Ese es el objetivo también, transmitir la magia. Por eso esta cabalgata de Reyes se ha celebrado sí o sí, contra viento y contra marea, contra el maldito bicho, que esperemos, y ese es mi deseo y el deseo de todos, entiendo, para este 2022, que desaparezca de nuestras vidas, que podamos celebrar la vida con alegría y con absoluta normalidad, que el próximo año podamos ver una cabalgata pues como las tradicionales que recorrían el centro de Vigo, o aunque se quede de manera estática, sin mascarillas, sin distancia social, porque el abrazo, la cercanía es muy propia de los seres humanos, y eso es lo que tenemos que intentar recuperar, la normalidad. Ese es nuestro deseo, y ojalá que fuera, que estuviera en nuestras manos el poder regalarla, ¿no? La vuelta a la vieja a la normalidad, o a la nueva normalidad, a la normalidad a secas. Como pueden ver en sus pantallas, estamos justo delante de las tres carrozas, de las carrozas reales, la de Gaspar a mi derecha, la de Melchor aquí justo enfrente de mí, y la de Baltasar un poquito más adelante. Sus majestades los Reyes Magos de Oriente, acompañados, lo pueden ver, por esa inmensa fila de luces del resto de carrozas, tanto por detrás como por delante, hasta 10 carrozas que son desde luego un auténtico espectáculo. Más de 120.000 vigueses tenían el código QR para poder acceder a esos 3 carriles y así poder visitar esta cabalgata de Reyes, pero son muchos más los que han venido, los que todavía pueden venir hasta las 9:30, que es cuando se celebra esta cabalgata de los Reyes Magos, puesto que hay un tercer carril que está abierto a todo el mundo, siempre, repetimos, cumpliendo con las medidas COVID, o las medidas anti-COVID, mejor dicho, para evitar problemas que nadie desea. Eso sí, está todo perfectamente organizado para que no se produzcan aglomeraciones no deseadas, para que con cuentagotas la gente vaya pasando en grupos de 6, manteniendo la distancia, como se puede perfectamente comprobar en estas imágenes, y así que todo transcurra con cierta normalidad, con la normalidad deseada y de la que hablábamos antes. Vemos a sus majestades los Reyes Magos pues saludando a los más pequeños de la casa, que bueno, pues se acercan para pedirles, supongo que alguna cosita, o simplemente para decirles hola, ¿no? La ilusión de la que hablábamos, que es lo más importante, el poder tener esa imagen, esa proximidad, pues con Melchor, con Baltasar o con Gaspar, para, bueno, de alguna manera sentir esa proximidad de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Una cabalgata en la que, por cierto, y también es de justicia reconocerlo, participan más de 330 personas entre animación, la creación de las propias carrozas, los acompañantes, etcétera. Además hay, por supuesto, un despliegue de policía, un despliegue de protección civil, más de 80 agentes de la Policía Municipal y más de 40 personas de protección civil. Hay ambulancias por aquello que pudiera pasar, que desde luego no deseamos, un punto de información para niños perdidos, que hasta que nosotros sepamos no ha ocurrido nada, afortunadamente, y algo muy importante, que es una cifra que se recuerda todos los años, en esta ocasión, en este 2021, son 6.000 kilos de caramelos, los que se reparten, 6 toneladas de caramelos, para que bueno, podamos todos endulzar un poquito este momento mágico de la cabalgata de Reyes Magos. Son las 7:24, en apenas unos minutos, en 6 minutos decimos, se producirá ese acto oficial en el que Abel Caballero, el regidor local, entregará la llave mágica, la llave de la ciudad, a sus majestades, para que puedan así acceder a todos los rincones, a todos los pisos, a todas las casas de los vigueses, y así poder cumplir con ese sueño. De fondo están ustedes escuchando esos villancicos que animan esta cabalgata de Reyes, para mayor alegría y para deleite de todos los que están aquí completando una jornada pues absolutamente maravillosa. Continúa lloviendo, es cierto, es lo que hay. La previsión meteorológica, bueno, no son matemáticas, decían que no iba a llover por la tarde, al final, bueno, pues sí, está lloviendo un poco, pero es cierto que es algo puntual, ha empezado hace apenas 15-20 minutos, desde que comenzó, desde las 2 de la tarde, no ha caído ni una sola gota, y esperemos que en breve pues remitan estas precipitaciones, y hasta las 9:30 de la noche, repetimos que continúa abierta esta cabalgata, y por tanto, si todavía no han venido por aquí o se lo están pensando, pues vengan, porque como pueden observar, está transcurriendo todo con absoluta normalidad. Se puede venir, se puede saludar a los Reyes Magos, se puede disfrutar de toda la animación, se puede escuchar la música, ahora mismo esa canción mítica de Willy Fogg, ¿no?, de esa Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que está sonando por los altavoces. Por lo tanto, un evento familiar, un evento para todos los públicos, para todas las personas que no deben, si no quieren obviamente, perderse, puesto que sí se ha conseguido aquí y en otros muchos puntos, afortunadamente, de España y del resto del mundo, hay cabalgata de Reyes
porque solo faltaba que eso nos robase también el coronavirus. Esperemos que, eso sí, sea la última condicionada por la pandemia, que el próximo año, bueno, pues podamos celebrarla con total normalidad. Estamos en estos últimos momentos antes de que se produzca ese acto oficial. El alcalde sabemos que está por aquí, lleva por aquí todo el día saludando a los vigueses y también, como no, a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, agradeciéndoles su presencia aquí en la ciudad. Ha sido un trabajo difícil, ya lo hemos comentado, llegar hasta aquí, pero al final, pues un año más han cumplido con esa misión, ¿no?, que es llevar la felicidad y dejarse ver, ¿verdad?, en persona, con lo difícil que es a lo largo del resto del año. Pues esta noche sí, el 5 de enero, los Reyes Magos, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, se dejan ver por Vigo para que todos los vigueses, para que todos los niños efectivamente puedan ver cumplidos sus deseos. Bueno, decía yo, vemos ya como el alcalde, el regidor local está ya en ese escenario con la llave de la ciudad y como ahora se van a aproximar sus majestades los Reyes Magos de Oriente para celebrar ese acto oficial. En breve escucharemos las palabras que les tenga que comunicar, que les tenga que decir Abel Caballero para, desde luego, agradecerles su presencia aquí en Vigo después de su largo viaje y de este arduo trabajo que ha supuesto poner en marcha esta cabalgata de los Reyes Magos. Ahí le vemos flanqueado por varios de los pajes reales, vemos como Gaspar ya está prácticamente a su lado, no sé si el resto, si Baltasar y Melchor también se aproximarán, y en breve se producirá ese acto oficial. Ahí está ese abrazo cariñoso, dentro de lo posible, ambos obviamente con la mascarilla, como hemos dicho, siempre con las medidas anti-COVID, y en breve se producirá este evento oficial, el evento central, el punto central de esta cabalgata de los Reyes Magos aquí en Vigo. Viguesas y vigueses, vamos a hacer entrega de la llave de todas las casas de Vigo a los Reyes y a la cartera real. Los Reyes, cada uno está en este momento en su carroza para seguir saludando a las niñas y a los niños que están todavía pasando por delante de ellos. La cartera real también está en su carroza y yo estoy con Gaspar, que es el rey al que le voy a dar las llaves de la ciudad para que después puedan ellos ir a todas las casas de todas las niñas y los niños de Vigo. Así que yo ahora cojo la llave que me la va a dar una de las pajes, me dan la llave y yo le doy la llave al rey, se la doy a Gaspar, a Melchor y a Baltasar y a la cartera real. Y ahora el rey Gaspar os va a hablar en nombre de los tres reyes y de la cartera real. Así que, Gaspar, tuyo es el micro. Querido alcalde, queridos niños y niñas de Vigo, estamos muy cansados después de este tan largo viaje. Venimos de Oriente a veros a todos. Ha sido un largo viaje con un poco de lluvia, pero hemos logrado finalmente que el cielo se despeje para que todos podráis venir a vernos. Gracias, alcalde. Con tu iluminación hemos podido llegar mucho más fácil que otros años. Estamos aquí, iremos a casa de todos y cada uno de los niños de Vigo. No os preocupéis, acostaros pronto, no os peleéis esta noche, porque si no tendremos que hacer... Bueno, no vamos a dejar de pasar por ninguna casa. Niños y niñas de Vigo,
muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por aguantar esta lluvia y no os preocupéis que vuestro esfuerzo será recompensado. Muchas gracias. Muchas gracias al rey Gaspar, al rey Melchor, al rey Baltasar y a la cartera real. Yo les dije ya esta mañana cuando llegaron aquí que todas las niñas y los niños de Vigo fueron muy buenos y muy buenos. Fueron los mejores y las mejores niños y niñas del mundo. Y eso quiere decir que les tienen que traer muchos regalos. Y yo debo decir que tanto Melchor como Gaspar y como Baltasar me dijeron que traían más regalos que nunca en la vida. Así que ya sabéis, niñas y niños, y claro, van a entrar por la noche, ellos saben muy bien cómo entrar, los tres reyes y la cartera real, y con ellos irán los pajes y las pajes que están aquí ahora con nosotros. Así que el haber sido buenos y buenas significa muchas cosas de los reyes. Ah, pero a las mamás y a los papás también le van a traer reyes los reyes, porque las mamás y los papás también fueron muy buenas y muy buenos. Ah, pero a las abuelas y a los abuelos también le van a traer regalos los reyes, porque también fueron muy buenas y muy buenos. Así que aquí en Vigo hay regalos para todas y para todos, porque la gente de Vigo sois las mejores y los mejores del mundo. Y lo vamos a celebrar. Y fijaros, ¿os dais cuenta? Ya paró la lluvia. Empezamos a hablar los reyes de Oriente y yo, y la lluvia ya paró, porque la lluvia es buena con Vigo también. Así que ya sabéis, vamos a disfrutar mucho, a tener muy buenos reyes, a pasarlo muy bien. ¿Y sabéis qué le pido yo a los reyes para el año que viene? Que en Vigo, primero, se acabe la pandemia. Eso es lo primero, que se vaya este maldito virus y no vuelva nunca más. Segundo, muchos regalos para las niñas y los niños. Y tercero, mucha unidad en Vigo para seguir haciendo de Vigo lo que ahora ya es, la ciudad más famosa del mundo, con la mejor gente del mundo, con las mejores luces de Navidad del mundo y con los reyes más espléndidos del mundo. Así que ¡vivan los reyes de Oriente! ¡Vivan las niñas y los niños de Vigo! ¡Viva Vigo! Disfrutar mucho. Majestades, vuestra es la llave. Muchas gracias. Pues ahí están esas palabras del alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregando la llave a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a la cartera real. En la persona lo ha hecho del rey Gaspar, una llave mágica que abre todas las puertas de todos los pisos, de todas las casas de Vigo para poder cumplir esta noche con su misión, la de entregar los juguetes a todos los niños y las niñas, y también a los que no somos tan niños ni niñas, y también, como ha dicho y ha recordado el alcalde, a los abuelos y a todas las personas que nos hemos portado bien, que hemos sido absolutamente todos. Recordar también las palabras, fundamentalmente los niños, que ha dicho el rey Gaspar: a la cama pronto, intentar dormir del tirón, no despertaros muy temprano, por si acaso los pilláis y no se puede romper la magia. Y recordar también que hay que dejar por lo menos un poquito de agua para los camellos, que llegarán con un poquito de sed, unas galletas también que les gusta comer, y un poquito de leche y algún bizcocho a los Reyes Magos, que, como ha dicho Gaspar, han venido cansados y hay que ir reponiendo fuerzas por el camino, que son muchos los pisos y las viviendas que hay que recorrer aquí en Vigo, en Galicia, en España y en el mundo entero. Con estas imágenes, con estos mensajes del alcalde y del rey Gaspar, ponemos punto final a esta retransmisión, deseándoles a todos muchos regalos, pero sobre todo mucha salud y mucha felicidad para este 2022. Este es de corazón nuestro regalo. Y les emplazamos a que el domingo 16, no este domingo, sino el que viene, vuelvan a conectar en directo con estas pantallas de Televigo para el apagado oficial del alumbrado navideño de la ciudad. Esos 11 millones de luces LED que después de mes y medio largo encendido y alegrando la vida de los vigueses y viguesas y de los que han venido de fuera a visitarnos, pues
se apaguen hasta el próximo año. Nada más, desearles a todos un feliz año 2022 y muchísimos regalos y muchísima suerte. Feliz año.